Diálogo de Fe y Salvación. Un espacio para abordar temas controversiales ante cuestionamientos en relación a la verdad de Dios desde una perspectiva bíblica y teológica. Con ustedes, Carlos Vidal y Eddie Osorio. Diálogo de Fe y Salvación. Bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación. Gracias a la misericordia del Señor, estamos en una edición más de Diálogo de Fe y Salvación, siempre con mi hermano Eddie Osorio, listos para poder dialogar desde una perspectiva bíblica, temas picantes, pero edificantes. Hermano Eddie, bienvenido, ¿cómo está usted? Bien, hermano Carlitos, gracias a Dios, bien. Contento de poder estar una vez más aquí, Diálogo de Fe y Salvación. ¿Listo? Hoy está picante, listo. pastor. Así es. ¿Ah? Listo. Hoy arrancamos nueva serie. Hoy estamos expectantes. A ver qué pasa hoy. Iniciamos nueva serie. Y pues es una serie la cual, sin lugar a dudas, va a generar bastante turbulencia, hermano Eddie. Opiniones posiblemente positivas, posiblemente negativas también. ¿Sí? Pero vamos a tratar de verlo desde una perspectiva bíblica. Todo lo que tenga que ver con el evangelio y prosperidad. Así es, evangelio y prosperidad. Así que va a ser la serie que vamos a estar tratando durante estos programas. Hermano Eddie, esperamos en Dios que podamos dialogar y sacar buenas conclusiones bíblicas. Creo que es una buena forma de transición. Estábamos hablando sobre el uso del tiempo, ¿no? Hace un par de programas. Luego hablamos del uso del dinero. Y pues creo que es una buena oportunidad para hablar sobre ¿qué relación tiene el evangelio con el dinero, no? ¿Qué relación tiene, hermano Eddie? Es una señal de que Dios esté con una persona y que esa señal tenga que ver con que sea rico. Es el punto. Mientras más dinero usted tiene, más presencia del Señor. Buenas preguntas, hermano Eddie, que creo yo que es importante que lo veamos. Meditarlas. Una corriente de pensamiento que ha venido en los últimos tiempos en un énfasis o enfoque específico en cuanto al dinero en las iglesias. Ya hablamos la postura bíblica acerca del dinero, hermano Eddie, y vamos a ver cómo pues esta línea de pensamiento, hermano Eddie, que en Latinoamérica se ha hecho muy fuerte, pero muy fuerte, y creo que es necesario hablar un poquito acerca de ello para poder plantearlo desde una perspectiva bíblica, ¿sí? Y poder aprender al respecto. Así que va a ser el tema de este día y asimismo de esta serie, el evangelio. Van a ser varios programas, Exactamente, van a ser aproximadamente, no sé, bueno, tal vez 3, 4. 4 programas, ajá. Entonces esperamos Dios tener un buen tiempo. Pero antes de comenzar ya en materia con relación al tema, tenemos la parte musical, hermano Eddie. Así es. Siempre con nosotros un invitado, así que los dejamos con nuestro invitado en la parte musical de este día. Adelante. Su vida entregó y salvación al mundo.
sin darte nada. Me amaste a mí, me diste a mí. ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Su vida dio. Bien, estamos de nuevo acá en Diálogo de Fe y Salvación, mis hermanos, y bonito canto el que escuchábamos. Y qué bueno que tengamos este tiempo, hermano, ahí en donde viene a edificar el arte musical, ¿no? Así es. Nuestra vida. Amén. Hermano Eddie, Evangelio y prosperidad. Hoy en día encontramos una corriente de pensamiento que le denominan el Evangelio de la prosperidad. De la prosperidad, exacto. ¿Qué tanto la Biblia afirma o no esta corriente de pensamiento? Sí. Un evangelio el cual plantea que la medida de su relación con Dios implica salud, prosperidad, riquezas. Así es. Y en donde algunas frases célebres, como por ejemplo que la palabra tiene poder sobre la materia en sí, que es una de las tesis principales al respecto, por ejemplo. Exacto. Que tanto yo puedo ordenar y decretarle cosas a Dios, hermano Eddie, nosotros como humanos, y cómo pues es un orden fijo que si usted da bastante dinero, usted recibirá bastante dinero. Entonces, la yo siembra. creo que exactamente. Entonces, hermano Eddie, creo yo que hay muchas preguntas en el aire con relación a este tema y esperamos en Dios poco a poco
hablar al respecto. Ahora vamos a comenzar desde una perspectiva bíblica, histórica también, hermano Eddie. Creo que es la primera parte que tenemos hoy. Así vamos es. a hablar un poco acerca de la historia, ¿no? Exacto. De esta línea, de este pensamiento, hermano Eddie. Esta línea filosófica, la cual hasta cierto punto está distorsionada. Exacto. Y vamos a declararlo Sí. así. Está distorsionada y vamos a observarlo desde una perspectiva bíblica, por supuesto. Y esperamos en Dios poder dialogar y poder edificar vidas, ¿no? Sí, yo pienso que en base a lo que usted decía, la línea bíblica, ¿no? Exacto. Y es uno de los, bueno, es nuestro eslogan aquí, temas actuales desde la perspectiva bíblica. Pienso que muchos cristianos hoy estamos navegando en aguas turbulentas, podríamos decir, entre sana doctrina, entre qué es sana doctrina, Exacto. entre este tema del evangelio de la prosperidad, la fe. Entonces, analfabetismo bíblico. Y me llama la atención, hermano Eddie, antes de darle el tiempo para nuestra base bíblica, qué importante es observar, y lo hablábamos fuera de micrófonos, Ajá. que esta línea de pensamiento, estamos hablando aproximadamente 1875, 80, Exacto. 90, en ese Ajá. lapso comenzaron las primeras personas a querer plantear esto, y lo hablábamos fuera de micrófonos. Fue una época en donde se registra el segundo despertar. Gran despertar. El gran despertar en Norteamérica, por Así ejemplo, es. hermano Eddie. El segundo gran despertar, en donde en ese tiempo en específico se levantaron muchas filosofías acordes a la Biblia, Ajá. o queriendo ser acordes a la Biblia. Siento yo que tratando como de filtrarse, ¿no? Exactamente. Entonces, ese segundo despertar tuvo que ver con una proliferación de ideas Exacto. en cuanto al evangelio. Así es. Sí, el evangelio, la tradición cristiana se estaba viendo relegada, y es un fenómeno bien complejo, hermano Eddie, porque la tradición cristiana norteamericana, en este caso el puritanismo, ¿no? Usted, y la tradición pues, europea, ajá. hermano Eddie, venía de ser la bomba mundial en cuanto al establecimiento de los fundamentos de la nación norteamericana, ¿no? Así es. Inglaterra, O sea, incluso también, Inglaterra, Estados Unidos, hermano Eddie, Así luego es. de la revolución industrial, Así la es. bomba económica que fue Estados Unidos, por ejemplo, al comenzar a ser la potencia mundial. Una nueva visión del trabajo. Exacto, tuvo que ver con los fundamentos bíblicos históricos del cristianismo. Y bajo ese argumento comenzaron a salir nuevas ideas. Ahora, ¿por qué mencionar esto, hermano Eddie? Porque creo yo que es relevante hablar en estos tiempos hoy en día, porque hoy en día estamos viendo casi lo mismo. Exacto. Un despertar, qué bueno que fuera bíblico, pero sino más filosófico que bíblico. ¿En qué sentido? En donde mucha gente está comenzando a sacar ideas. Por Exacto. poner un ejemplo, en esos tiempos comenzaron a resurgir las doctrinas del agnosticismo, por ejemplo, como hoy en día los testigos de Jehová, ¿verdad usted? Los mormones, por ejemplo, también fue ese tiempo donde se proliferó muchas ideas, hermano Eddie, y uno de ellos es este. Sí. Bueno, hoy lo vamos a analizar desde el fondo, un poquito el fondo histórico, ¿no? De este tema, del Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio siempre ha vivido bajo ataque. Sí, bajo ataque. Y me recuerdo haber leído hace algún tiempo a John MacArthur, en donde él dice: el Evangelio a veces es atacado desde afuera, pero también desde adentro. Y creo que los de adentro son más fuertes. Exacto. El Evangelio de la Prosperidad puede ser una combinación de ambos, ¿no? Un ataque desde afuera, pero también un ataque desde adentro por líderes religiosos, que más adelante vamos a estar analizando cómo se saca de contexto la palabra y todo eso. Pero vamos a leer. Amén. Vamos a leer en el libro de Job hoy un pasaje que nos da pie para hablar sobre la historia, hermano Carlitos. ¿Cómo es de importante considerar nuestra historia? Exacto. Y aquí hay una buena pregunta. ¿Qué tanto nosotros sabemos de historia de la iglesia? Amén. Amén. Usted que es cristiano. Amén. Y Usted que Eddie, profesa la fe. Y usted plantea una frase que creo que es sumamente relevante volver a decirla. El cristianismo es intrínsecamente histórico. Exacto. El Jesús histórico. Así es. El plan y la revelación, la escritura, la revelación específica, hermano Exacto. Eddie, es histórica. O sea, no... Entonces, no podemos desligarnos de ahí.
no hay Sí. cosa nueva que decir. Exacto. Y vamos a agarrar un versículo, bueno, 3 versículos en Job 8 y nos vamos a dar cuenta de cómo es importante considerar nuestra historia. Job, cronológicamente hablando, se dice que es uno de los primeros libros de la Biblia en escribirse, ¿no? O sea, estamos hablando de aproximadamente 5,000 años mínimo Antes de Cristo. o algo así. Entonces, pero quiero que pongamos atención a esto. El versículo que vamos a leer está en medio del discurso de uno de los amigos de Job, que es Bildad. Que Bildad lo que está tratando de hacer es, en medio de algunas palabras hirientes hacia Job, ¿verdad? Usted está tratando de recordarle, de asesorarlo sobre algunas cosas, y escuche lo que le dice. Él se dirige a Job y le dice estas palabras: pregunta a las generaciones pasadas. Mire qué importante. Averigua lo que descubrieron sus padres. Exacto. Nosotros, dice Bildad, nacimos ayer y nada sabemos. Nuestros días en este mundo son como una sombra, pero ellos, o sea, la experiencia y todo eso, te instruirán, te lo harán saber, compartirán contigo su experiencia. Excelente. Y partimos de un hecho bien importante. La historia puede ser una fuente de instrucción y sabiduría para el cristiano. La historia es fundamental, hermano Eddie, aún. Esencial. Y es más aún, ¿por qué comenzar a hablar de historia, queridos hermanos? ¿Por qué comenzar a hablar de historia, hermano Eddie? Porque estamos planteando o estamos viendo un movimiento muy popular hoy en día. Exacto. Muy popular, hermano Eddie. Tenemos que decirlo, un alto porcentaje adeptos, del movimiento eclesial muchos adeptos, tiene que ver con esto. Pero hay que decir también que es un movimiento hasta cierto punto nuevo, hermano Eddie. Es el mismo título o el mismo nombre de la filosofía lo dice, el nuevo pensamiento. Así es. O sea, se planteó como tal ese nuevo pensamiento. Tenemos que decir, hermano Eddie, no sé si mencionamos un poquito por ahí, por ejemplo, este creyente, por cierto, creció, y por cierto, en una iglesia bautista creyó, pastor. Creció en una iglesia bautista. Este filósofo, olvido el nombre, pero Kenyon, ¿sí? Tuvo que ver con ese crecimiento. Y en ese movimiento, luego, después de ser un líder de la iglesia bautista, luego procedió a tener una crisis de fe, ¿verdad? Estamos hablando por el 1890, 85, 90 aproximadamente. Luego de una crisis de fe de muchos años que él dejó de servir en la iglesia, luego él retoma su fe, vamos a decirlo así, y en ese despertar de su nueva fe, comienza a plantear ideas de otros filósofos que venían también anteriormente, ¿verdad usted? A querer plantearlo y unirlo en este nuevo pensamiento. Entonces podríamos decir de primera mano, ¿verdad usted? Podemos decir entonces que es algo nuevo a lo histórico. Sí. O sea, por decir así, usted esto no lo vio en la iglesia apostólica. No, definitivamente no. O sea, los padres de la iglesia... Los padres de la iglesia no vieron tal cosa. No sé cómo se sentiría Pablo en medio de un culto de esos, pastor. Exacto. No, mire, y nosotros con esto no queremos decir que no estemos de acuerdo, por ejemplo, con sentidos, hermano Eddie, que tienen que ver con contextual, la historia, la época, contexto social, ¿verdad? Usted de cada época en las generaciones, ¿verdad? Usted. Pero, hermano Eddie, el fondo es el mismo. Exacto. Entonces creo que es importante observar esta parte y hay que plantearlo de que es un nuevo pensamiento. Entonces, Manuel, ahora, si lo planteamos como un nuevo pensamiento, entonces para poder nosotros darnos cuenta o para poder diferenciar, ¿verdad? Este nuevo pensamiento con el cristianismo histórico, bíblico, hermano Eddie, creo que podemos hacer unas comparaciones y podríamos preguntarnos, hermano Eddie, ¿qué tan importante es la historia? Exacto, ¿qué tan importante es la historia? Entonces, lo que usted decía hace un momento es clave. Recordemos que nosotros en la Biblia, gran parte de la Biblia, digamos que, no sé, pero me atrevo a decir que un 80% de contenido de la Biblia es historia. Amén. Sí, amén, es historia. Los libros de la ley son historia. Los libros históricos son, valga la redundancia, históricos. Y así, los profetas tienen historia, los evangelios tienen historia. Prácticamente encontramos un buen porcentaje en la Biblia que es historia. Por consiguiente, creo que como cristianos estamos llamados no solo a conocer la historia bíblica, sino también la historia que está después de la Biblia. Exacto. O sea, ¿de dónde venimos? Exacto. ¿Cómo se formó todo esto que nosotros creemos? Exacto. Y por consiguiente, lo que usted decía,
cómo se formaron estas nuevas corrientes o cuáles son las raíces de estas nuevas formas de pensar o formas, no sé, digamos, formas de predicar. Y mire, yo estaba pensando mientras usted hablaba que en su misericordia Dios también ha salvado gente ahí. Pero, ¿qué? Lo que Pablo decía, ¿no? Algunos predican a Cristo por contienda. Aún así, Cristo es conocido, ¿ya? Pero no es la base. No es la base predicar un evangelio corrupto o errado. Eddie, sí, estoy de acuerdo con lo que usted dice hasta cierto punto en el sentido salvífico, ¿verdad usted? Sí, ajá, eso me refería. Que en la segunda parte vamos a hablar un poquito de eso, acerca de la distorsión. Por ejemplo, la imagen distorsionada que este evangelio de la prosperidad plantea contra Dios. Creo que es un Dios, no es el Dios del cristianismo histórico. No, este es un Dios más bonachón. Es un Dios, no sé, hermano Eddie, que no históricamente no se puede observar. Sí. Entonces, cuando hablamos de historia, hermano Eddie, solo agrego este poquito. Cuando hablamos de historia nos referimos al Nuevo Testamento. Exacto. La praxis, ¿no? Al libro de los Hechos. Exacto. Pero también encontramos historia, hermano Eddie. Historia específica. Vemos el despertar de la iglesia, por ejemplo, bueno, luego de los primeros años del cristianismo, ¿no? Primeros 3, 4 años, en donde luego pues fue decayendo para pasar la época del oscurantismo. Luego vemos a la prerreforma, los precursores de la reforma, época medieval, hermano Eddie, la reforma protestante. Vemos el despertar de la palabra. Así es. En sí. Sola escritura, ¿no? Exactamente. Entonces, y las 5 solas, ¿no? Las que creo 5 que solas, vienen a ser relevantes también ahora, ¿verdad usted? Y vemos a la iglesia ver una transformación mundial, hermano Eddie, después del acercamiento o redescubrir la Biblia en estos tiempos. O sea, vemos la historia es muy importante también, hermano Eddie, porque, por ejemplo, el concepto verdad usted, valga la redundancia, el concepto verdad, la verdad en sí, se confirma con hechos reales. Así es. Con realidad. Usted no puede basar una verdad en algo que es ambiguo o abstracto, sino real. Exacto. Realista. Algo que no tiene evidencia. Entonces, el cristianismo histórico tiene evidencia. Así es. Entonces, tenemos que decir, hermano Eddie, que este movimiento que estamos hablando es un movimiento relativamente nuevo, que no lo observamos en la historia. Así es. Me llama mucho la atención esta parte de la historia, porque yo recuerdo cuando digo, bueno, ¿cómo podemos nosotros como cristianos estar interesados en la historia? Y yo cuando empiezo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, yo me doy cuenta que el Señor constantemente está recordándole al pueblo, ¿verdad? ¿Quién? Recuerda. El Dios de tus padres. El Dios de tus padres. Entonces es importante que nosotros como cristianos conozcamos la historia. Ahora, además del estímulo bíblico, mire, hermano Carlitos, para recordar el pasado, existen varias razones para estudiar la historia. Amén. Primero, que lo mencionábamos hace un momento, pero aquí vamos a entrar en un análisis tal vez más detallado. El cristianismo es una fe intrínsecamente histórica, basada en hechos sobrenaturales en la historia y en la persona histórica de Jesucristo. Y mire, hermano Eddie, pareciera que esto es hasta cierto punto, no, sí, lo sabemos, pero ¿sabe, hermano Eddie? Es importante entender al Jesús histórico. Exacto. Una resurrección literal. Histórica, literal, hermano Eddie, en cuerpo. Así es. En materia también. Así es. O sea, no es una resurrección meramente, hermano Eddie, espiritual en sí, ¿verdad usted? O en una interpretación alegórica espiritual sobre la resurrección, sino una resurrección como tal. Real. Revivió, o sea, de verdad. Exactamente. Entonces, para nosotros, el cristianismo históricamente, el hecho trascendental de nuestra fe, hermano Eddie, es eso. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que implica? O sea, toda iglesia, no importa que haya sido en el año 30 después de Cristo, 100, 500, 1500, 2900, 2000, 2022, 2050, 2100, si Cristo no ha venido, hermano Eddie. El hecho intrínsecamente histórico que es relevante a la iglesia es Cristo. La resurrección y los primeros fundamentos del evangelio. Allí. Y Él es el fundamento de nuestra fe. Él es el fundamento. Entonces podremos decir que la fe como cristianos, la fe que nosotros tenemos como cristianos, es una fe que no puede despegarse de la historia. Exacto. ¿Ya? Exactamente. Entonces, en esto también podemos considerar, hermano Carlitos, como el Nuevo Testamento, los Evangelios, el libro de los Hechos, las cartas de Pablo, son todos libros de historia que relatan hechos sobrenaturales. Que relatan, ya usted lo decía, bueno, en los Evangelios nosotros encontramos la vida de Jesús,
un panorama histórico de los años de su ministerio, pero también en los Hechos encontramos nosotros la explosión, ¿no? La explosión de ese llamado a ser discípulos. Exacto. Ya, y encontramos mucha historia que se desarrolla. También en las cartas de Pablo nosotros encontramos cómo Pablo instruye, y eso también es historia, de cómo Pablo instruye a las diferentes iglesias, a las diferentes personas, diferentes grupos cristianos, las cartas generales también, cuando ya nosotros encontramos cartas a la iglesia en la dispersión, a creyentes huyendo, Apocalipsis, pastor, Exacto. mensaje de las 7 iglesias. Así es. Iglesias literales. Así es. Históricas, pastor, que por cierto, si no estoy mal, todavía prevalece más de una por ahí. Así es. Que es la de Filadelfia, si no estoy mal. Ujú. Turquía. Así es. O sea, es historia, pastor. Exacto. Entonces, además, hermano Carlitos, el nacimiento virginal de Jesús Claro. es algo histórico. Su vida sin pecado, ¿ya? Su muerte sacrificial en la cruz, su gloriosa redención corporal. Amén. Corporal. Y eso, mi hermano O sea, él Eddie, se levantó en carne y hueso. pareciera, fíjese, hermano ¿Ya? Eddie, que no tiene mucha trascendencia este tema porque está tan usado y tan repetido. dado eso. por hecho. Exacto. Sí. Pero mire, Estamos pues, muy familiarizados y hemos perdido nuestra capacidad de asombro. Pero, hermano Eddie, esto es fundamental. Y volvemos. La Biblia no es, hermano Eddie, una interpretación alegórica, espiritual de las cosas que Dios quiere. Exacto. Es historia, hechos, pastor. Así es. Hechos específicos Así es. que son la base y fundamento. Así es, recuerdo yo también Hebreos 1, ¿no? Dios, habiendo hablado de muchas formas, de muchas maneras en estos postreros días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Ya, entonces eso también es historia. Ahora, dado lo que hemos dicho, nosotros podemos entonces decir que las Escrituras y el Nuevo Testamento muestran que Dios lleva a cabo sus propósitos en la historia. Dios es el Dios de la historia. Amén. ¿Ya? Ahora, entonces, primera razón para estudiar la historia es que el cristianismo es una fe intrínsecamente histórica. Segundo, la historia ayuda a interpretar las Escrituras y formar las doctrinas. Exacto. Es que, mi hermano Eddie, no podríamos interpretar aspectos específicos en cuanto a la justificación si no observamos la explicación histórica de la gente que palpó, y ahí es donde está implícito el ministerio apostólico, hermano Eddie, de la doctrina de los apóstoles, exactamente, ¿no? Gente que vio, gente que oyó, gente que palpó al Mesías, pastor. Exacto. O sea, tocante al verbo de vida. No puedo venir yo, como ya dijo Bildad, no puedo venir yo. Alguien quería decir una frase ahorita, pero no. No puedo venir yo siendo alguien que come tortilla hoy en día, hermano Eddie. O sea, no puedo venir yo a querer replantear el pensamiento de Pablo, del Señor Jesús, pastor. Sí. O sea, eso es muy peligroso, hermano. O redefinir cosas, ¿no? No. Yo creo que tenemos que tomar muy en cuenta. Por ejemplo, algún pensamiento que puede estar implícito ahí, mire, pastor, puede ser esto. Pablo, Pedro, los discípulos lo hicieron así, pero nosotros creemos que es así. O sea, no, hermano Eddie. Falso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, queridos hermanos. Y no tenemos. Y mire, eso implica algo que usted dijo, pastor, el analfabetismo bíblico, creo que es lo es que yo pienso que es una. A afectar aquí, Exacto. que usted se deje. Y nosotros Manipular. siempre lo hemos dicho aquí, pastor. Manipular. No nos crea ni a nosotros si usted quiere. Exacto. Vaya a su Biblia. Vaya a la palabra. O sea, sí. y la misma Biblia dice: maldito el hombre que ponga su confianza total en un hombre. Exacto. Yo pienso que todos tenemos el derecho. Si nosotros estamos sentados en una banca escuchando un mensaje del pastor, no importa qué pastor sea, ¿sí? Yo tengo todo el derecho de ir a la Biblia y cotejar su mensaje o comparar lo que él está diciendo con la escritura bíblica. Si está pegado a la Biblia, gloria a Dios. Y si no está pegado a la Biblia, usted está en todo su derecho de no decir amén. La Biblia, es más, la Biblia se lo ordena. ¿Ya? Que no debemos seguir eso. Cualquiera que anunciara otro evangelio, dice Pablo, ¿verdad? Sea anatema. Entonces, hermano Eddie, yo creo que hemos menospreciado hasta cierto punto el conocimiento creo que bíblico. La popularidad de ciertas figuras, ciertas personas, televangelistas, querer ser nosotros parte de esa popularidad. Yo creo, hermano Eddie, que es lo que ha venido a afectar. Exacto. Ahora, mire, cuando hablamos de que a mí me llama mucha atención este punto de cómo la historia nos ayuda a interpretar las escrituras y a formar las doctrinas. Cuando estudiamos lo que los primeros cristianos creían, podemos aprender de sus formulaciones doctrinales. Me recuerdo el credo de los apóstoles, ¿no? Claro. Me recuerdo, y yo siempre pienso, ¿sabe? Hace algunos días yo estaba pensando sobre los cristianos de Berea.
¿Ya? Amén. Los Amén. cristianos de Berea, nosotros tenemos un gran privilegio, hermanos. Tenemos una gran historia que consultar. Amén. De verdad, yo siento que es pura negligencia si usted Sí, no quiere ir a consultar la historia. ¿Ya? Los aciertos, los desaciertos. Exacto, O sea, yo pienso, los de Berea, yo digo, ¿sabe? Un día estaba yo leyendo y dije, los de Berea no tenían Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los de Berea no tenían Romanos, pastor. ¿Ah? uf. Pero ¿qué hacían ellos? Dice, cuando recibían una carta, un escrito, iban a las escrituras a ver si estas cosas eran así. Exacto. Y ¿Ya? llegó Pablo. O sea, pastor. ellos entendían, primero llegó Pablo y Pedro, exacto, ellos fueron los que llegaron. Pero no vamos a confiar en esto, vamos a ir a la Biblia, ¿verdad? Vamos a ir a ver qué dice. Y los hermanos dice, Hechos, si no estoy mal, creo que 2 veces se menciona la iglesia de Berea en Hechos, pero se dice que era diligentes. Amén. O sea, gente responsable, gente que iba a la Biblia, gente que no solo estaba interesada en la historia bíblica, en la historia de lo que ellos creían, de esa fe que es intrínsecamente histórica, sino también en la formulación de doctrinas verdaderas, ¿no? Amén. Que era lo que estaban haciendo los apóstoles en ese momento. Entonces, mire, en cuanto a la doctrina, lo nuevo no es siempre ni generalmente lo mejor. Exactamente. Que es lo que se busca muchas veces con este tipo de corrientes. Y ¿no? eso es muy importante, mi hermano Eddie, hacer esa diferenciación. Ujú. Muy importante hacerlo. ¿Sabes Exacto. por qué? Porque hoy en día puede existir gente que hay cosas que le parecen nuevas. Y en algún momento lo hemos dicho. Ay, pero eso Buen es punto nuevo. ese. No, no es nuevo. Lo hemos dejado de hacer. Exacto. Miremos la Hay que ir a la historia. escritura. Por ejemplo, ¿lo decimos o no lo decimos? Digámoslo. El discipulado. Ujú. El tema discipular. ¿Ah? Es sorprendente que hoy en día puede existir gente que diga que ir a discipular tú a tú, usted específicamente en su sacerdocio universal, ay, eso es nuevo. No, eso es viejísimo. Se dejó de hacer otra Es lo cosa. que hizo la iglesia primitiva. Exactamente. Es lo que hacía hermano, Pablo ay. con Timoteo. Que mire, pe, no observamos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Somos- la institución eclesial, la iglesia en la dispersión, ¿no? Una iglesia que está siendo perseguida, pastor. ¿Cómo hacía discípulos? En el tú a tú. Sí, No en los había negocios, campañas en medio de los evangelistas. negocios. Sí, hermano Eddie. Ya, y cuando iba en un barco, el comerciante ahí compartía con los demás. Entonces, hermano Eddie, yo creo que es importante poder ver esta parte. Pero tenemos ya que parar a hacer nuestra pausa de medio programa. Estamos picados aquí ahorita con hermano Está Eddie. buenísimo esto. Pero cápsula del día, hermano Sí. Eddie. Cápsula Sí, del sí, día. Y siempre, pues, a mitad del programa compartimos por ahí unos datos o pensamientos relevantes, hermano Eddie, y picantes también. Así Así que, es. hermano Eddie, adelante con la cápsula del día. Amén. En el principio no es uno, son dos. Parte de las buenas nuevas de Jesús fue el fortalecimiento de la institución de la familia. Por ejemplo, valoró a los infantes, se hizo accesible a ellos, los bendijo y los hizo parte de su reino. También reforzó el mandato de honrar a los padres. Jesús fortaleció a la familia con su nueva manera de ver las relaciones interpersonales y sociales. Es más, su voz profética confrontó los puntos de vista religiosos de su época y desafió de alguna manera los énfasis tradicionales del concepto de familia. La importancia de la familia en la mente del Creador se encuentra hoy situado en la tarea fundamental de la Iglesia. La familia necesita de la Iglesia y la Iglesia está compuesta por familias. Juntos están presentes en el centro de la vida y en los ámbitos modernos de la existencia. Por ende, las familias que el Creador tiene en mente son las mensajeras del Evangelio de la familia de Dios. Bien, volvemos a Diálogo de Fe y Salvación, dialogando sobre el Evangelio de la Prosperidad, hermano Así Eddie. es. Y estamos en la primera parte, que es el argumento histórico de Así nuestra es. parte. Así es. Sí, qué importante es considerar la historia, porque a partir de ella, hermano Eddie, podemos plantear y formular las doctrinas trascendentales, hermano Eddie, que hoy en día la iglesia debe Bíblicas. estar practicando. Todo lo nuevo que venga, páselo por el escáner. Es lo que estamos Exacto. queriendo tratar de decir, hermano Eddie. O todo lo que usted escuche. Exactamente. Sí, todo lo que usted escuche. Entonces, lo que estábamos diciendo, hermano Carlitos, antes de ir a la pausa, era acerca de cómo la historia nos ayuda a interpretar las escrituras. ¿Sí? Y mencionábamos un poco ahí el credo de los apóstoles, cómo nosotros podemos ir a Hechos y ver, o a Pablo, ¿no? Se dice que las cartas de Pablo son doctrina pura, ¿no? Son cómo ellos formularon, cómo los apóstoles formularon
sus creencias doctrinales. ¿Cómo le dieron, por decirlo así, forma? Exacto. Forma a lo que Jesús les había enseñado. Buen ¿Ya? punto, pastor. Ajá. Forma a lo que Jesús les había enseñado, Exacto. hermano Eddie. Y en sus predicaciones, hermano Carlitos, perdón por la interrupción, No tenga pena. pero en sus predicaciones nosotros lo notamos. Claro. Ya no les vengo a anunciar algo nuevo, dice, ¿va? Yo vengo a anunciarles a un Jesús, 1 Corintios 15, ¿no? Exacto. Cuando Pablo les dice, yo vengo a anunciarles esto y esto y esto, lo que recibimos, lo que he visto, lo que escuché. Ya, entonces, qué importante. ¿Y de quién lo había escuchado? ¿De quién lo había visto? De Cristo. De Jesús. Y aunque él mismo se consideraba como un abortivo, él tenía ahí a los apóstoles como testimonio de primera mano, ¿no? Exactamente, hermano Eddie. Entonces creo yo que ese contacto, y ahí es donde entra la importancia de la autoridad apostólica, hermano Eddie. Así es. De por qué a ellos se les atribuyó esa autoridad. Así es. ¿Por qué? Porque era la época de la formulación, hermano. Era Así la es. época del fundamento. Exacto. De la fundamentación de los principios Así de la es. iglesia. Y nosotros tenemos la obligación de ir hacia ello. Exacto. Hermano Eddie, no hay que inventar el agua azucarada. Exacto. Todo No, aquella no cosa tiene de que hoy en día, inventar nada. nueva revelación, Exacto. palabra fresca, o revelación del 2000. Hermano Eddie, creo que todo lo necesario que tenemos que saber está dicho. Exacto, a eso iba ahorita. Mire qué importante esto. Es alentador cuando nos damos cuenta de que nuestras creencias fundamentales no son nuevas. Amén. Ya. De los primeros cristianos formularon estas creencias basándose en las escrituras. Por ejemplo, podríamos mencionar, hermano Carlitos, solo por mencionar algunos, los concilios de Nicea. Amén. El concilio de Constantinopla en el Exacto. 381 después de Cristo. Exacto. Aún el concilio de Jerusalén, ¿no? Sí, Ya, capítulo 15 del libro de los Hechos. En el libro de los Hechos. El concilio de Éfeso. Y uno de los más importantes, el concilio de Calcedonia en el 451 después de Cristo. Todos estos afirman la enseñanza bíblica acerca de Dios, la Trinidad, el Espíritu Santo y que Jesús es a la vez completamente hombre y completamente Dios. Mire, es la base. Así es. Una visión bíblica de Dios. Exacto. No una visión distorsionada. Así hermano es. Eddie. O sea, no puedo yo venir a plantear nuevas ideas hasta cierto Yo creo punto. que en mi corta experiencia de lectura, hermano Carlitos, que por cierto, a veces el hábito de la lectura cuesta cultivarlo en nosotros, pero yo me he dado cuenta de verdad. Me he dado cuenta de verdad que cuando uno va, por ejemplo, a los escritos de los padres de la iglesia, cuando usted va a un libro de Agustín de Hipona, de Clemente de Alejandría, de Orígenes, que ojo, mire, pues le voy a ser honesto, yo siento que son libros ya pasaron. Pero cuando usted va a esa literatura, que en estos días yo leía a un escritor que se llama Andrés González, un mexicano, y él dice, nos hace tanta falta ir a las fuentes originales. Amén. Nos hace tanta falta ir a esos que formularon las doctrinas, Hermano Eddie, que le dieron forma a lo que habían enseñado Jesús. históricamente es lo que ha provocado los grandes avivamientos. Exacto, volver a la escritura. Volver a la escritura, volver Sí. a la historia. Entonces, a la fuente original. Porque mire, pues, hermano Carlitos, ahí sí que como dice Eclesiastés no hay nada nuevo y usted lo acaba de decir, ¿va? Generalmente lo que se ha escrito ya lo escribió alguien. Exacto. ¿Sí? Generalmente los libros que hoy vemos es citas de otros libros. Mira, hermano Eddie, ¿Ya? y no podemos dejar de mencionar, por ejemplo, el sistema de interpretación de la Biblia. Ahí está. Histórico, gramático y literario. Literario. Así es. Histórico, gramático y literario. Considerar Histórico los porque tres contextos. Se considera la historia, Así es. cómo lo interpretó la iglesia. ¿Qué dijo? Bueno, la vez pasada estábamos viendo esto con los jóvenes, solo para agregar allá lo que usted está diciendo. La tarea primordial del intérprete bíblico, cuando usted lee la Biblia, cuando yo leo la Biblia, lo primero que deberíamos de investigar es qué quiso decir el escritor original al lector original. Exacto. Antes de ver ay, esto me quiere decir a mí. No. Primero Momento. ya. Vamos a ver, por ejemplo, en Timoteo, qué le quiso decir Pablo a Timoteo. Exacto. ¿Ya? Exacto. Y luego la aplicación, ¿verdad? O sea, histórico. Observando la historia, hermano Eddie. Lo que usted ya mencionó. Ujú. Gramático.
Hermano Eddie, la Biblia fue escrita en griego koiné. Así, no fue escrito en español. No fue escrita en español. La Santa Reina Valera 1960, hermano Eddie, es una traducción. Así es. Y tenemos que entenderlo. Ahora, es fundamental volver a las fuentes. A las fuentes Y de ahí originales. la importancia, hermano Eddie, del exégesis bíblica. Exacto. Que es lo que nos dice el idioma griego al respecto. Es un idioma muy rico, pastor, Así es. riquísimo. Yo a veces me quedo espantado de cómo el Señor eligió. Ahora entiendo por qué eligió ese idioma para expresar su revelación, hermano. Así Es un es. idioma muy rico, muy profundo, muy lindo, hermano Eddie. Es un arte buenísimo, ¿verdad usted? Una forma expresiva muy Exacto. amplia, ¿no? Entonces estamos llamados a eso, ¿sí? Y literario, ¿por qué? Porque es importante entender qué es lo que escribe, por qué y cuál es el propósito por el cual escribe. Entonces, hermano Eddie, bajo estos tres argumentos, o mejor dicho, bajo este sistema es como se debe interpretar la Biblia y pasar el evangelio y la prosperidad Por ese por filtro. el sistema histórico, gramático y literario, automáticamente, hermano Eddie, pierde. Y Bateado. si revisamos las citas de esta gente, hermano Eddie, todo es con bases filosóficas, Y fuera de contexto. no históricas. Exacto. Filosóficas Tremendo, y no ¿no? históricas. Bases filosóficas, o sea, a partir de ideas y pensamientos humanos. Exacto. Y no a partir de la historia literal del cristianismo. Así es. Ahora, estamos viendo, hermano Carlitos, que además del estímulo bíblico para recordar el pasado, la historia bíblica o del cristianismo, hay otros argumentos, ¿no? Primero vimos que el cristianismo es una fe intrínsecamente histórica. Luego vimos lo que acabamos de analizar es que la historia ayuda a interpretar las escrituras y formar las doctrinas. Tercero, la historia nos ayuda a evaluar nuestras prácticas y las interacciones con la cultura. Yo Tremendo. creo que esto es trascendental. Exacto, Sí. hermano Eddie. Porque, mire, pues, hemos escuchado mucho a Gonzalo Chamorro, hermano Gonzalo, que es para nosotros una persona que nos ha enseñado mucho. Y recuerdo que en algunos de sus discursos él siempre dice que nosotros tenemos que llevar, y es algo totalmente cierto, o sea, yo lo he comprobado y en la historia también está comprobado, que nosotros como cristianos tenemos que tratar de establecer un diálogo entre la Biblia y la cultura de hoy. Exacto. Si nosotros como cristianos no somos capaces de eso, no quiero Perdemos pensar. mucho. Sí. Creo yo que Pero, mucho. ¿por qué? Porque los padres de la iglesia lo hicieron, pastor. ¿Sabe? Yo estaba leyendo un poco y estamos diciendo esto por la historia, ¿no? Por la importancia de la historia. Estaba leyendo que algunos de los padres de la iglesia, su oficio fue un oficio pastoral, pero también un oficio apologético. Exacto. O sea, un oficio Y recio, pastor. Ajá, exacto, de defensa de la fe. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en ese tiempo nacieron las mayores herejías que se siguen dando hasta hoy. que Sí. con otros nombres Sí. o con otras Sí, cosas, sí. pero realmente nacieron en los primeros 400 años de la iglesia. Exacto. ¿Ya? Entonces ellos dicen, como estaban en ese oficio de darle forma, doctrinalmente hablando, a lo que Cristo había enseñado a su iglesia, que era su iglesia, a ese hacer discípulos, en ese oficio apologético ellos trataron de establecer un diálogo entre la cultura que estaba imperante en esa época y la Biblia. Amén. O sea, trataron de decir, no, esto no es así. La Biblia dice esto, y estaba en esa conversación, ese diálogo, ¿no? Yo pienso que es un reto para nosotros. Pienso que en una cultura cambiante como la que vivimos hoy, en una cultura tan movediza, tan líquida, ¿no? Líquida. Como dijera algún filósofo por ahí, tan líquido, tan movedizo todo, nosotros estamos llamados a Plantear fundamentos. Exacto, y a que la Biblia sea capaz, o no, la Biblia es capaz definitivamente, nosotros Tener la capacidad. ser capaces de establecer un diálogo con fundamentos bíblicos con la cultura. Exacto. La Biblia es relevante, pastor. Entonces, Definitivamente. la historia nos ayuda a evaluar de igual forma, pastor, nuestras prácticas y las interacciones con la cultura. Es Exacto. lo que usted está planteando. Y mire qué importante, sin un conocimiento de la historia de la iglesia y un sólido fundamento teológico, carecemos de la perspectiva y la capacidad de evaluar las tendencias actuales en nuestra cultura. En otras palabras, pastor, o así, o sea, haciendo un poco más corto el asunto, ¿verdad usted? Sin un fundamento histórico, gramático, podemos, en vez de que la Biblia, ¿sí?, sea sobre la cultura Sobre la Biblia. sobre la Biblia. Sería Exacto. la cultura sobre la Biblia y comenzamos a acomodar la Biblia a la cultura, hermano Eddie.
Sí. Y el punto no es ese. Sí, la me llama- Biblia es superior Exacto. a la cultura. Así es, la Biblia traspasa las culturas, ¿no? Exactamente. Y me llama mucho la atención una frase de C.S. Lewis que podemos citar y que pienso que queda como anillo al dedo en el tema que estamos hablando. Pasa que si nosotros no conocemos nuestra historia, somos esclavos del pasado reciente. ¿Hace cuánto nació este movimiento? 1870. Ujú. Estamos hablando de un movimiento reciente 100 años. en los siglos pasados. 130 En los siglos, años. en los siglos más cercanos a nosotros. Exacto. Entonces, ¿qué estamos viendo? Un montón de personas que como muchas veces como somos analfabetas bíblicos, que no sabemos, históricos. históricos, y todo lo que usted ya dijo en cuanto a la forma de interpretar la Biblia, vamos y somos esclavos de un pasado reciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no conocemos nuestra historia. No conocemos nuestra historia. Ujú. Y vamos y cometemos esos errores, hermano Carlitos, y seguimos. Ya se imagina usted, pastor, a Pedro, Santiago, Juan tirando Evangelio de la Prosperidad en el primer siglo. Imagínese. En el contexto de Pablo. Todo lo que he logrado lo tengo por basura, dice Pablo. O sea, pastor, yo creo He aprendido a vivir con abundancia y en escasez. Y el problema está en agarrar, pastor, ciertos pasajes bíblicos, ¿verdad? Usted y sacarlos de contexto. Exacto. Que ese es el problema. Sí. Hay que tomarlo muy en cuenta. Ahora miren, en cuanto a este último punto que estamos viendo de cómo la historia nos ayuda a evaluar nuestras prácticas y a interactuar con la cultura, no podemos conocer las falsas enseñanzas o movimientos porque nos falta la perspectiva histórica. ¿Ya? Nos falta. Ya está la famosa frase esta, ¿no? El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y aún, ¿Ya? como dijimos al principio, pastor, aún hasta el mismo nombre de este movimiento, pastor, lo dice. El nuevo pensamiento. No. Entonces, no. A lo largo de la historia, hermano Carlitos, las ideas novedosas han dado lugar a movimientos que finalmente se desvanecieron. Exacto. Y así ha sido con muchos movimientos. Pero luego resurgieron en una forma nueva. Uh-huh. ¿Ya? Que es un ejemplo de esto que estamos viendo, ¿no? Ligeramente modificada. Exacto. ¿Ya? Esto también se aplica al Evangelio de la Prosperidad. No, y mire, uno de los grandes puntos, pastor, desde una perspectiva filosófica es la antropología, ¿no? Antropología, el hombre. ¿Qué lugar ocupa el hombre en este plan redentor? Exacto. ¿Cuál es el concepto del hombre? ¿Cuál es la posición del hombre delante de Dios, hermano Eddie? Y eso es muy importante entenderlo. Y yo creo que desde el principio, en los primeros siglos de la historia de la iglesia, hermano, se comenzaron a levantar herejes queriendo replantear la posición del hombre a una superioridad de lo que realmente la Biblia dice que somos. Así es. Una superioridad en cuanto a ser un ser que exige derechos, que puede exigir a Dios y que tiene hasta cierta benevolencia en el sentido de que Dios está a gusto con él en cierto punto, hermano Eddie. Entonces eso se traslada al plano del nuevo pensamiento y se comienza a replantear de esta manera, y en donde el hombre pues tiene esa capacidad, ¿no? Usted, de que con sus palabras poder mover la materia. Exacto. Y entonces, el Evangelio de la Prosperidad, hermano Carlitos, se basa en una herejía casi cristiana. Casi cristiana. Mire qué peligroso, pastor. Lo que Conocida estamos diciendo. como el movimiento del nuevo pensamiento. El nuevo pensamiento Ya. que plantea... Que empezó a por el un- 1870 Exacto. aproximadamente. Y que plantea a un hombre superior, pastor. Sí Un es. hombre con capacidades, lo interpretan que el poder de Dios lo tiene en la capacidad de poder, ¿cómo es esta palabra? De poder conquistar el mundo Así es. con sus capacidades, pastor. Y yo creo que es tremendo. Me Hace- llama la atención una crítica de Carlos Spurgeon sobre el nuevo pensamiento, pastor, en donde él dice en el siglo XIX, ¿verdad usted? Un cerdo vestido con una capa de seda sigue siendo un cerdo. Sigue siendo un ser. En alusión, ¿verdad usted? Definitivamente. A la antropología del hombre, ¿verdad? Exacto. Lo que la Biblia dice respecto del hombre. Sí, un evangelio antropocéntrico, podríamos decir, ¿no? Exactamente. Centrado en el hombre, en donde Dios ya dejó de ser el centro. Amén. Ya no es un evangelio cristocéntrico o dioscéntrico, podríamos decir, Exacto. sino un evangelio que tiene en el centro al hombre. Ante todo esto, yo creo que hay muchísimo que hablar sobre este tema, pero yo creo que es importante, hermano Carlitos, plantearnos desde esa perspectiva que usted estaba comentando, ¿no? ¿Qué lugar tiene el hombre en el evangelio? Recordemos que el hombre no es el centro. Ya hay una
frase o alguien escribió en cierto momento, la cruz es significado de cuánto vale el ser humano para Dios. Amén. Viene y alguien más le contesta, ¿no? Ujú. La cruz no es tanto el significado de cuánto vales, sino es más el significado de qué tan perdido estabas. Amén. ¿Ya? O sea, de lo que hay que pagar por salvarte, Exacto. de lo que hay que pagar por tu pecado. De la ¿Y por- trascendencia que tuvo la desobediencia. ¿Por qué digo esto? Porque fíjese que muchos, ay, no, es que yo soy valioso para Dios y El valioso es Él. exacto, ¿ya? Yo soy valioso. Sí, somos valiosos para el Señor, podríamos decir, pero sabes, sin el Señor nosotros no somos nada, Amén. ¿ya? Así que la cruz, más que ser un significado, cuánto valgo, es un significado, qué terrible es mi pecado. Amén. ¿Ya? O sea, eso, ¿por qué? Porque una idea de, ay, soy valioso, soy importante, puede conducirnos a pensar de que realmente el centro de todo aquí soy yo. Nosotros vemos la historia bíblica y el centro nunca ha sido el hombre. Por más héroes bíblicos que usted encuentre, usted lea Hebreos 11, ¿no? Ahí está. Usted lee Héroes de la Hebreos fe. 11 y si usted se va a dar cuenta que ahí hay gente, la lista de gente que está allí no es gente perfecta, fue gente que pecó, gente adúltera, pero que el centro de lo que ellos creían era un Dios de gracia. Exacto. Era un Dios que en su gran misericordia y en su amor tuvo misericordia de ellos. Ahora, cuando hablamos del Evangelio de la Prosperidad, hermano Carlitos, o este tema del nuevo pensamiento, podríamos empezar con una frase que decíamos fuera de micrófonos. Yo creo que también usted la comentó al principio. La palabra tiene poder sobre la materia, Uy. que es algo que se dice mucho, ¿no? Exacto. O sea O lo que la mente cree, eso crea. oiga, eso está tremendo, pastor. Sí, mire qué importante. Y son dos bases filosóficas, bases, hermano Eddie, en cuanto al Evangelio y la prosperidad. Así es. Y es importante entender, pastor, de que nosotros vivimos y estamos en esta tierra solo por la misericordia del Señor. Aún ni el día de mañana nosotros tenemos la seguridad de que lo vamos a vivir. Así es, Ah. definitivamente. O sea, aún Santiago lo explica, ¿no? En su epístola, pastor. Si vamos y venimos, si Dios lo permite. Exacto. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? De plantear, ¿verdad? Usted lo que realmente somos como humanos, pastor. Así es. Agentes de la gracia del Señor. Gente receptora. Gente que es objeto de la gracia del Señor, pastor. Así es. Y no somos seres superiores Así es. que podemos igualarnos a O Dios. que podemos darle órdenes a Dios. Exactamente, hermano. Sí. Y entonces es tremendo. Yo le voy a ser sincero, hasta cierto punto en algún momento pensé que esto lo decíamos fuera de cámara, ¿verdad? Que después de la pandemia esto iba a desaparecer, pastor, pero creo que no desapareció. No. No Tomó desapareció, sigue ahí. un ligero cambio y Por ahí, si usted se recuerda, mencionando de tantos ejemplos y profecías que salieron con relación al coronavirus, ¿verdad? Usted, si se recuerda aquel famoso Kenneth Copeland, que Así salió soplando los micrófonos ahí diciendo que él echaba el virus y que no iba a entrar a Estados Unidos. Así es. Y mire usted todo lo que pasó. Sí. O sea, yo creo, hermano Eddie, que tenemos que, hoy más que nunca, hermano Eddie, tener muy bien claro ese concepto histórico, pastor, del cristianismo. Exacto. Muy importante. Es importante. Ahora, vamos un poquito, hermano Carlitos, con qué es el nuevo pensamiento. Ujú, Es un movimiento filosófico que surgió hace más de 150 años ujú, y ha transformado positivamente la vida de muchas personas. ujú. No se va a quedar solo con esto, porque sus grandes escritores, Phineas Kimby, Ralph Waldo Emerson, Julius Dresser, Mary Baker, Elizabeth Tong, hay un montón, ¿sí? Hay un montón de escritores. Pero entre muchos otros han inspirado para continuar la difusión de esta filosofía de vida. Es una filosofía de vida. Amén. Ojo, ¿cuál es la definición? Escuche usted esta definición. Hay varias definiciones, pero vamos a dar esta. Nuevo pensamiento es un estilo de vida espiritualmente motivado que adopta las enseñanzas de antiguas tradiciones de sabiduría tanto de Oriente como de Occidente. Este movimiento está comprometido con la curación planetaria a través de la transformación personal. Promueve el entendimiento intercultural interreligioso. Interreligioso quiere decir que entre diferentes religiones. E interdisciplinario, así como la cultura de la no violencia. ¿Ya? Ahora,
¿Qué no es? Dice. ¿Qué no es el nuevo pensamiento? O sea, ¿qué es lo que no es? Bueno, en primer punto se dice no es una religión. Pero aquí es donde vamos a hacer el puente. Sí, ponga atención. Aun cuando existen instituciones filosófico-religiosas no denominacionales surgidas del nuevo pensamiento, tales como se mencionan algunas instituciones. Ajá. Hay algunas organizaciones con nombres cristianos, Entre comillas. que hacen alusión o que tienen sus raíces en esta idea del nuevo pensamiento. Hay algunas, por mencionar algunas, en internet usted puede encontrar Unity, Ágape y algunas otras. ¿Cuál es la visión del nuevo pensamiento? La visión del nuevo pensamiento considera la conciencia infinitamente creativa. Creamos nuestra experiencia a través de nuestros pensamientos y sentimientos. Y su palabra. O sea, la palabra nuestra, pastor. Ahora, escuche esto, porque aquí estamos en el puente. No olvide esto. Para el nuevo pensamiento, cuando la mente moldea una idea, escuche esto, esta se convierte en realidad a medida que se dan las circunstancias adecuadas para su materialización. O sea que el poder está en la mente. Por ello, pone gran énfasis el nuevo pensamiento en el pensamiento positivo, en las afirmaciones y en la meditación. La meditación con base o a partir de Exacto. esos pensamientos filosóficos. Exacto. Ahora, y ahí está el problema, pastor. Ahí está el problema. Antes de terminar, vamos a hacer el puente. Vamos a terminar de construir el puente que estábamos hablando. En Marcos 11, nosotros encontramos, versículo 23, un pasaje que creo que es uno de los que más han torcido. ¿Ya? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere, creer es un aspecto de la mente. ¿Y qué es lo que está enfatizando el Señor ahí? Si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Exacto. ¿Ya? Ahora, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. exacto. Ahora, el punto aquí está. ¿De qué está hablando el Señor ahí? ¿De qué fe? ¿De Vamos qué al creencia? Contexto histórico, gramático, literario. El Señor viene hablando ahí, pastor, de la ausencia de fe en Él en cuanto a lo salvífico. Amén. La venida del Mesías. Así es. La higuera que no había creído. En ese sentido, una alusión espiritual sobre Israel, pastor. Así es. Entonces, he ahí el detalle. Sí. Familia en Cristo Jesús, necesitamos conocer la Escritura. Sí, mire, una de las prácticas más vistas hoy en los púlpitos de muchas iglesias que hablan que profesan este evangelio de la prosperidad es aislar textos. Exacto. ¿Sí? Vienen y cercan un texto y lo aíslan de su contexto histórico, gramático, literario. ¿Ya? Y yo he escuchado, por ejemplo, ¿no? un famoso versículo de Génesis 12, donde el Señor llama a Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela, ¿ya? Y todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. ¿Ya? Y yo he escuchado a predicadores que dicen, y mire, a mí puede parecer hasta chistoso lo que dicen, pero hermano Carlitos, hay gente que lo cree. Sí, es tremendo. ¿Ya? Y empiezan a decir: mire, ¿quiere usted una casa en una residencial? Vaya y písela. Porque la Biblia dice que lo que usted pisare con la planta de su pie será suyo. O si no, también que vaya y dé 7 vueltas orando en el lugar específico. O sea, ¿qué? Y uno Ahora, puede decir, hermano Carlitos, pero qué locura. ¿Ya? Yo creo que podemos resumir esto, hermano Eddie, en analfabetismo bíblico. Sí. Creo que es muy importante. Ahora, hermano Eddie, hemos llegado al final del programa. Nos quedamos en la parte introductoria. Por favor, no se pierda esta serie. El próximo programa, Manuel, continuamos hablando ya de los aspectos más específicos del nuevo pensamiento o evangelio de la prosperidad. Así es. Amén. Así que, Manuel, palabras finales en cápsula. Pues creo que estamos llamados a ver un poco nuestra historia. Queremos animarles a ustedes, ¿sí? Si usted no sabe nada de la historia, la fe que usted está creyendo, por favor, infórmese. Hágase el favor, infórmese. Busque literatura histórica. La Biblia es la primera fuente, ¿no?
Pero vamos, escudriñemos. Nuestra base, querida familia, se encuentra en la Escritura. Exacto. La iglesia primitiva como tal, aún ni su denominación. Exacto. ¿Ah? Sí, la fe que nosotros nuestra creemos. raíz, la fe nuestra no es de la iglesia bautista. No es la historia de la iglesia bautista. Señor en su misericordia permitió ser parte de la iglesia bautista. Sí, gloria a Dios. Pero la fe, la base de la fe, hermano, lo encontramos en el cristianismo, Amén. en Cristo, en la fe apostólica, Así los apóstoles, la Biblia, Hechos, la Escritura. Así es. Así que Amén. que Dios nos ayude. El siguiente programa continuamos hablando de esto, nos quedamos a medias. Así que por favor no se pierda el siguiente diálogo de fe y salvación. Y siempre le recordamos que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es la obediencia. la obediencia. Que Amén. el Señor les bendiga. Amén. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Esperamos que este programa haya sido de edificación para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra nuestro contenido en YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Radio Cultural Amigos y Amigos TV. Diálogo de Fe y Salvación.